¿Es posible reparar la batería de un coche eléctrico cuando deja de funcionar? ¿O estamos frente a un punto sin retorno donde todo el vehículo pierde sentido y se convierte en un objeto descartable? Esta no es una duda superficial ni una curiosidad pasajera. Es una de esas preguntas que aparecen en silencio, que se quedan rondando en la mente, especialmente cuando alguien está a punto de tomar una decisión importante como comprar su primer coche eléctrico. Porque en ese momento todo parece emocionante, moderno, eficiente, pero en el fondo existe una inquietud que pocos se atreven a enfrentar directamente. ¿Qué pasa cuando lo más importante del coche falla? Durante mucho tiempo esta pregunta fue ignorada o incluso evitada, porque es más cómodo enfocarse en la autonomía, en el ahorro de combustible, en la tecnología avanzada. Pero tarde o temprano la realidad aparece, y cuando aparece, lo hace sin aviso. Y ahí es donde la diferencia entre quien se preparó y quien no se vuelve brutal, porque algunos investigan antes de comprar, mientras otros descubren la verdad cuando ya es demasiado tarde, cuando el problema ya está frente a ellos y no hay forma de ignorarlo. Y aquí es donde comienza lo realmente interesante, porque existe una narrativa muy difundida, casi como una leyenda urbana, repetida por personas que muchas veces nunca tuvieron un coche eléctrico, pero que hablan con total seguridad, diciendo que si la batería falla, el coche prácticamente murió, que el costo es absurdo, que no hay solución real, que es el fin del vehículo. Pero la pregunta que realmente importa es, ¿esto es cierto o es una simplificación exagerada de una realidad mucho más compleja? La verdad, como casi todo lo que realmente importa en la vida, no es absoluta, no es blanca ni negra. Está llena de matices, de variables, de decisiones inteligentes o equivocadas, porque estamos en un momento de transición tecnológica donde muchas cosas cambiaron en pocos años, donde lo que era cierto hace una década hoy puede ser completamente diferente. Y entender esto no es opcional, es esencial si no quieres tomar decisiones costosas basadas en información desactualizada. La batería de un coche eléctrico no es solo un componente más, es el núcleo del sistema. Es lo que define su valor, su funcionalidad, su vida útil y también su mayor riesgo financiero, porque puede representar una parte enorme del precio total del vehículo, lo que significa que cualquier decisión relacionada con ella tiene un impacto directo y significativo en tu bolsillo, en tu tranquilidad y en la viabilidad del coche a largo plazo. Pero aquí es donde la mayoría comete el primer error, porque intentan analizar el problema de forma simplista, como si fuera comparable a un coche de combustión tradicional, donde cambiar una pieza específica resuelve todo, cuando en realidad el escenario es mucho más sofisticado, más técnico y más estratégico, porque no se trata solo de reparar o no reparar, se trata de entender el contexto completo antes de tomar cualquier decisión. Existen tres factores fundamentales que determinan si vale la pena reparar una batería o no, y ignorar cualquiera de ellos puede llevarte a cometer un error que puede costarte miles. El primero es el costo real de una batería nueva en el mercado actual. El segundo es el diseño interno del vehículo, cómo fue pensado, cómo fue construido. Y el tercero es el valor actual del coche, porque al final todo se reduce a una relación entre inversión y retorno. El costo de las baterías ha cambiado de forma radical en los últimos años. Lo que antes era prohibitivamente caro, hoy sigue siendo costoso, pero mucho más accesible. Y esto cambia completamente la lógica de decisión, porque en algunos casos, reparar una parte específica puede ser una solución extremadamente inteligente, mientras que en otros casos es simplemente postergar un problema mayor que inevitablemente llegará. Pero el punto más ignorado por la mayoría es la arquitectura del vehículo, porque aquí es donde los fabricantes realmente muestran sus intenciones. Algunos diseñan sus coches pensando en mantenimiento, en longevidad,
en reparabilidad, permitiendo que módulos específicos sean reemplazados sin necesidad de intervenir todo el sistema, mientras que otros crean estructuras completamente integradas, donde la batería no es solo una pieza, sino parte del cuerpo del coche, haciendo que cualquier intento de reparación sea complejo, costoso o incluso inviable. Y este detalle cambia todo, porque no estás tomando una decisión genérica. Estás tomando una decisión específica basada en el tipo de coche que tienes, en cómo fue diseñado, en qué tan accesible es su sistema, en qué herramientas se necesitan, en qué nivel de conocimiento técnico es requerido y, en muchos casos, incluso en qué tipo de software controla el vehículo. Porque sí, este es otro nivel del problema que pocas personas consideran. Los coches eléctricos no son solo máquinas, son sistemas digitales complejos, donde cambiar una pieza puede no ser suficiente si el software no reconoce esa modificación, lo que añade una capa adicional de dificultad que no existía en los coches tradicionales. Ahora bien, incluso entendiendo todo esto, todavía queda una pregunta crucial. ¿Cuándo realmente no vale la pena reparar? Y aquí es donde hay que ser completamente honesto, porque hay situaciones donde insistir en reparar es simplemente una mala decisión. Cuando el desgaste es general, cuando toda la batería ya perdió una parte significativa de su capacidad, cuando el problema no es puntual, sino estructural, intentar arreglar una pequeña parte no va a solucionar el problema real, solo lo va a disimular temporalmente. También existen casos donde factores externos, como daños por agua o condiciones extremas, comprometen la integridad del sistema, y en esos escenarios, intentar recuperar la batería puede ser no solo costoso, sino también riesgoso, porque el deterioro interno puede avanzar de forma invisible hasta provocar fallas mayores. Y por supuesto, está el factor financiero, que al final siempre tiene la última palabra, porque si el costo de reparación se acerca demasiado al valor total del vehículo, la lógica cambia completamente. Ya no se trata de salvar el coche, se trata de tomar una decisión inteligente con tu dinero. Pero no todo es negativo, porque también hay escenarios donde reparar no solo es viable, sino altamente recomendable, cuando el problema está localizado, cuando el resto del sistema está en buen estado, cuando el costo es razonable en comparación con el valor del coche. En esos casos, reparar puede extender la vida útil del vehículo de forma significativa y con una inversión mucho menor de lo que muchos imaginan. Esto nos lleva a una conclusión que rompe completamente con el mito inicial. La falla de una batería no significa automáticamente el fin del coche. Significa un problema que necesita ser evaluado con inteligencia, con información y con criterio. El verdadero problema no es la tecnología, es la falta de comprensión sobre cómo funciona realmente. Porque el futuro de los coches eléctricos no depende solo de baterías más avanzadas, más eficientes o más duraderas. Depende de algo mucho más importante: qué tan reparables serán, qué tan accesibles serán para el usuario común, qué tan sostenible será mantenerlos a lo largo del tiempo. Y esta es la pregunta que realmente define todo. No cuánto dura una batería, sino qué puedes hacer cuando deja de funcionar. Porque al final, la diferencia entre una mala decisión y una decisión inteligente no está en evitar problemas, está en saber exactamente cómo enfrentarlos cuando llegan. Y ahora que entiendes todo esto, ya no estás en el mismo nivel que la mayoría. Ahora tienes una ventaja real, porque sabes que no todo está perdido cuando una batería falla, pero también sabes que no siempre vale la pena intentar salvarla. La decisión correcta no es emocional, es estratégica. Y eso cambia absolutamente todo.